Some people just can't cut a deal for grit. Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Beni, esto es Cámara en Mano y vamos a hablar sobre el capítulo 8 de Succession y todo lo que quizás no viste. Vamos a repasar cada escena en busca de detalles y referencias que quizás no viste, además de algunas explicaciones, y sumaremos declaraciones de los responsables tanto frente a cámara como también detrás. Estos análisis los venimos haciendo desde el primer capítulo de esta temporada, así que si te gustan y es la primera vez que los ves, podés pasar por el canal y disfrutarlos todos. Si estás en este tren desde el principio, muchísimas gracias, y ahora sí les pido que dejen ese like en el video para ayudarnos a llegar a más personas y empezamos. El capítulo arranca con Tom y Greg mientras de fondo se escuchan algunos fragmentos de un discurso de Mencken que retratan el tipo de político que es, denostando la cantidad de inmigrantes en el país, llamando comunistas a sus contrincantes y usando la dificultad económica del pueblo para instaurar su perspectiva de extrema derecha. Tom está nervioso porque es su gran noche, la que le puede salvar el cuello, mientras que Greg ya desde el principio nos dice que él está tranquilo. Desde acá notamos que él ya sabe cómo manejar la información. Nos encontramos con Kendall en la parte superior de ATN y acá ya se marca algo importante en el capítulo. Se va a centrar en los tres hermanos. Frank, Carl y los demás se van a quedar en esa habitación de fondo sin tener presencia. Son las 5 de la tarde en el día de elecciones y ya desde este momento a Tom le avisan que las cosas están tensas en Milwaukee, un estado que después va a ser clave en la elección a partir del incendio en un centro de votos. En lugar de prestar atención a eso, Tom, que tiene la presión de la llamada de Kendall, busca una historia más sensacionalista para atraer audiencia, como esa señora que supuestamente votó 40 veces a Jiménez usando el nombre de su madre muerta. Acá nos lo presentan a Darwin, el especialista electoral de ATN, una figura que se repite en las cadenas de noticias de Estados Unidos y es quien analiza los datos y los contrapone con las leyes de cada estado para asesorar a los directores de estos noticieros sobre anunciar la victoria de un candidato u otro en cada estado. Como dijimos en el video de reacción, las elecciones en Estados Unidos se rigen por puntos electorales. Cada estado aporta un número específico de votos y el primero en llegar a 270 es proclamado presidente. Por eso es que la situación de tener un estado sin definir en una elección tan pareja causa tanto impacto. Greg revela que pasó la noche de fiesta con el equipo de Matsson y bebió cosas que no son bebidas generalmente, con lo cual solo puedo pensar en que Matsson le dio de probar sangre o cosas así. Como sea, otra vez Greg se las ingenia para entrar a un círculo y conseguir información, en este caso que Shiv está aliada con Lucas. Eso es algo que Tom ya sabía, pero igual le da este consejo, que la información es como una botella de vino, la guardás hasta un momento especial y ahí es cuando decidís romperle la cabeza a alguien con ella. Eso es lo que hace Greg muy efectivamente con Shiv al final del capítulo, y aunque no exista tal botella, ese gesto a través de la ventana es tan fuerte como un golpe y esa mirada de Shiv no muestra una herida con sangre, pero sabes que dolió demasiado. Se devela el boca de urna con Mencken achicando la ventaja con Jiménez y Darwin advirtiendo que esa información no puede filtrarse porque peligraría la cobertura de ATN, y es Tom, el director de la cadena, quien se lo filtra automáticamente a Kendall, su jefe. Kendall se le comunica a sus hermanos y Shiv se lo termina diciendo a Matsson, porque los secretos electorales funcionan así. En esa sala ya tenemos la dinámica entre hermanos de todo el capítulo. Las elecciones van a ser el equipo de Shiv contra el equipo de Roman, mientras Kendall se debate entre uno y otro a partir de un beneficio propio, que es la posibilidad de que alguno de los dos candidatos entorpezca el trato con Gojo y así se caiga la venta de Waystar sin quedar él como responsable, y por otro lado un miedo más familiar que le explotó en la cara. Si gana Mencken, ¿qué efectos va a tener eso sobre la vida de su hija? En medio de la charla con Matsson, a Shiv la interrumpe el llamado del encargado de comunicación de Jiménez y exnovio o chongo, o más bien suyo, Nate, que está preocupado por la falta de cobertura de ATN sobre ciertos conflictos en el país durante las elecciones, que dejarían un poco mal parados a los republicanos. Para decir esto, usa la frase "¿Quién vigila a los vigilantes?", una referencia directa a la frase más famosa de Watchmen, la obra de Alan Moore. Shiv asegura que ella es la que vigila a los vigilantes, pero como sabemos Roman también los está vigilando y vamos a ver que cuando no hacen lo que él quiere, intercede más rápido. En esta noche de elecciones nadie está más seguro de lo que quiere que Roman, y ya en la primera charla con Kendall lo demuestra. Llega con la confirmación de que si gana las elecciones, Mencken accedió a tirar abajo el trato de Gojo y está seguro que en este momento pueden presionar porque en todo el año no van a tener una ventaja sobre los políticos como la tienen esta noche. Acá ya tenemos el primer signo de distancia entre Kendall y Roman, que es cuando el hermano menor deja afuera
ahora a Ken de su reunión con Mencken. Él es el contacto directo con ese poder político, no Kendall, y eso puede jugarle muy a favor a Rom. Y antes de que Roman se vaya, si prestan atención, en el fondo pueden verlo haciéndole fuck you a Hugo, que por alguna razón sigue en la empresa a pesar de haber sido despedido la semana pasada. Acá llegamos a estas dos escenas en donde podemos espiar los búnkers de cada uno de los candidatos, y si prestan atención, a través de la llamada de Kendall y la llegada de Roman, podemos notar cómo esperan ambos candidatos. Normalmente los candidatos están en una burbuja con su familia, lejos de la locura por los números que vive su equipo, pero acá quisieron mostrar un contrapunto entre ambos y lo tienen a Jiménez en ese registro, mientras que Mencken está en el medio del circo, y no solo eso, sino que ya está pensando en sus próximos pasos. Acá le dice directamente a Roman que quiere ser presidente y que él sea parte de eso, no ellos, no Rom y Kendall, solo él. Con los números como están, Mencken ya demanda que en la cobertura se haga foco en la gran cantidad de votos que tuvo y lo bien que lo deja parado esto para las próximas elecciones. Porque sí, no solo los futbolistas piensan en periodos de 4 años. La conversación entre Kendall y Jiménez no sale del todo bien, pero al menos Ken nos dejó la mejor manera de cerrar conversaciones de negocios. Stay hydrated. En medio de un capítulo mega tenso, por suerte tuvimos un momento que casi se sintió un homenaje a lo mejor que nos ha dado la dinámica Tom y Greg en toda la serie, con la discusión sobre el rol del primo en esa noche de elecciones, el café y la cocaína. El monólogo de Tom sobre lo que podría pasar si él se equivoca es hermoso, pero también guarda ese detalle de Greg revelándose a hacer tareas menores. Él ya pasó esa etapa, él ya dejó de servir el café. Acá también vemos el detalle del sushi envasado que horroriza a Tom, tanto como lo había hecho el bolso gigante de la cita de Greg al principio de la temporada. La presencia de esta comida barata fue consejo de John Klein, otro de los asesores de este capítulo, quien viene de trabajar en medios y ser básicamente el Tom de CNN durante la década pasada. Según comentó él en el podcast oficial, le pareció indicado destacar el tipo de comida que suele poblar las redacciones en noche de elecciones, y Jesse Armstrong, creador del show y guionista principal de este episodio, usó eso y pensó en qué podría llegar a pasar si esa comida barata, si ese elemento se filtrara a las esferas más altas con otro tipo de paladar. La respuesta es esta escandalización y el caos total posterior que el sushi va a producir. Y no sabemos si lo hizo a propósito o no, pero acá podemos ver a Greg poniendo muy convenientemente el wasabi sobre el borde de ese plástico. Y otro elemento que marca la diferencia entre la clase operaria, que está todos los días en contacto con el trabajo, y la clase corporativa, que es más bien un turista en ese ámbito de trabajo, son las pantallas táctiles que dejan de funcionar. Tom se pone nervioso al ver que no funcionan y está ya en presión cuando Kendall lo llama recriminando eso mismo. Pero después vemos que dentro del canal saben qué hacer, tienen pantallas de repuesto y pueden cambiar la imagen por otra cosa que esté sucediendo en ese momento. Explota entonces la crisis en Wisconsin y ambos bandos presionan a ATN para que los ayude con la narrativa, que es el eufemismo elegido en todo el capítulo para describir a las ayuditas que la cadena puede darles a la hora de comunicar lo que pasa. ¿Van a insinuar que ese incendio lo produjo el electorado de Mencken? ¿O será una operación del lado demócrata para desprestigiar? ¿Es acaso el destino quien quiso ese incendio? En esta época donde los distintos relatos se instalan tan fácil en cualquier elección que suceda en cualquier país del mundo, creo que nos podemos identificar, más allá de que el sistema electoral en Estados Unidos sea diferente al que utilizamos nosotros al votar. Y en una hermosa decisión de guión y edición, pasamos de un incendio a otro más íntimo, que es el nuevo cruce entre Tom y Shiv, en donde ella es quien tiene la botella de vino de información que le rompen la cabeza a su pareja. La noticia del embarazo lo deja en una cruzada a Tom y su reacción es preguntar si siquiera eso es cierto o es otra jugada. Recordemos, esto está pasando no más de 12 horas después de la pelea en el balcón que tuvieron ambos, la cual se produce justamente por lo que Shiv dijo haber sido una jugada nada más, que es el posible despido de Tom una vez que Matsson tome el poder. Ese resquemor de la noche anterior se deja notar desde que empieza la conversación con él otra vez hiriendo a Giovanni al ponerle cierta culpa sobre la muerte de Logan. ¿Cuál es la justificación para decir tal cosa? Yo creo que ninguna, pero podríamos decir que si Shiv y sus hermanos no presionaban para subir el precio de venta, Logan no se hubiera subido a ese avión para ir a negociar con Matsson. Ahora, ¿Tom le cree a Shiv? Yo no creo que haya muchas dudas al respecto, sobre todo teniendo en cuenta cómo se queda la cámara con él después de esta pelea. Lo que hace Shiv es hablar con sus hermanos y mientras les está diciendo lo mierda que es Tom, si se fijan en el plano, miren cómo Greg está detrás de ellos escuchando la conversación
conversación antes de interrumpirlos para intentar que salgan del piso de la redacción. Pero esa queja de Shiv sobre Tom va a quedar en Kendall, que cuando su cuñado intervenga en la discusión sobre el incendio, él no va a tardar en llamarle la atención y marcarle el límite. Así llegamos al primer duelo de los hermanos a partir de esta situación con Wisconsin. Antes que nada, me parece que está bueno destacar que según Armstrong buscaron con los asesores cerca de 20 escenarios problemáticos en una elección con el objetivo de encontrar algo que sea lo suficientemente ambiguo como para generar este debate y que también funcione dentro de las reglas electorales reales que rigen en Estados Unidos. Se decidieron por el incendio de boletas porque al productor de la serie le pareció interesante el símbolo del fuego en referencia a otros incendios que generaron un cambio enorme en la historia, como por ejemplo el de Reichstag en Alemania en 1933, el cual fue utilizado por Hitler para culpar a los comunistas y tomar más relevancia política, y creo que todos sabemos cómo termina esa historia. Y ahora, ¿por qué es tan importante esa discusión sobre dar como ganador a un candidato siendo un medio de comunicación? Y lo es porque, si bien los medios de comunicación no son los que determinan quién gana una elección, sí ayudan con la narrativa. Para explicarlo, el capítulo termina con Mencken agradeciendo y dando un discurso como ganador y futuro presidente, aunque la realidad es que todavía nada se decidió porque todavía queda todo un tramo legal por recorrer. Pero con Etienne anunciándolo como presidente, gracias a que legitimó sus votos en Wisconsin a pesar del incendio, una vez llegado el proceso legal, él puede defenderse diciendo que le están sacando una victoria justa. Eso también desprestigiaría una posible victoria demócrata al haberla conseguido a través de un proceso legal. En este debate de anunciar o no, Roman recurre al juego sucio de palabras y actos, minimizando a Siobhan usando palabras muy bien seleccionadas para sacarla de su eje. Fíjense cómo en sus argumentos durante todo el capítulo Rom usa una y otra vez las palabras loca, histérica y bruja. En el podcast oficial, el creador Jesse Armstrong destacó que estas palabras están ahí por una razón, y es capitalizar la dinámica de género y así socavar a Siobhan. Pero como dijimos, Roman no solo usa un juego sucio de palabras, sino también de actos, y ahí es cuando sale de la habitación para decirle a su periodista de opinión más rancio posible que salga al aire y dé una editorial sobre el incendio en una narrativa muy favorable para los republicanos. Así también, llegado el momento de la pelea legal, la opinión pública sin dudas va a ser clave para que Mencken sea o no presidente. Así se hace el anuncio y Mencken pasa al frente en las elecciones, y un detalle lindo de vestuario, John Klein les indicó a los responsables de vestuario que los periodistas de Etienne usen corbatas y detalles en rojo en referencia a Fox News y su uso de color rojo en la noche de elecciones. Y de todos los principales, fíjense quién lleva una corbata roja. Y sí, es el mismo que llega al control para avisar que anunciarán a Mencken como presidente, el primo Greg. Y a uno que las elecciones no lo acompañaron fue a Connor, que se pasó todo el capítulo mendigando un poco de atención de sus hermanos y de Etienne, y cuando escuchó los resultados en su estado más fuerte, Kentucky, se olvidó de todo su altruismo de la semana pasada y empezó a mendigar alguna embajada por parte de Mencken para anunciar su apoyo. Así pasamos de Eslovenia a Uruguay y hasta una no muy feliz frase sobre organizar un golpe de estado en Perú. Yo sé que algún hermano o hermana peruana en ese momento dijo mi país, pero hablando en serio, qué triste esa incidencia sobre nuestra soberanía. A fin de cuentas, Connor les habla sin matices a sus conheads y a todos los que lo traicionaron, apuntándolos como culpables de no haber ganado. Lo más interesante de Connor es que de verdad creía que podía llegar a ser presidente. Entramos entonces en el tramo final del capítulo, que tiene como eje a Kendall distanciándose finalmente de sus hermanos. Por un lado tenemos la charla de él con Roman, en donde se da cuenta que Mencken puede ser una amenaza para su plan de quedarse con Waystar si es que sigue dándole poder a Rom, y por el otro, después de serle sincero a Shiv sobre sus intenciones e intentar sumarla a su bando, se entera que ella le estuvo filtrando información a Madson todo este tiempo. Eso nos va a llevar al momento final en la camioneta, del cual vamos a hablar en un minuto. Si comparamos ambas charlas, podemos tener ciertas diferencias en la forma en que se nos presentan. Por el lado de Roman y Kendall, es Roman quien todo el tiempo se mete en el plano de Ken, bloqueándolo para mostrar esa insistencia por anunciar presidente a Mencken, mientras que en la escena con Shiv es Kendall quien bloquea a Siobhan mientras le insiste en contactarse con Jiménez a ver si puede convencerlo de bloquear el trato. Además, mientras que en la escena de Ken y Rom no hay música, en el momento en que Kendall le hace saber a Shiv sus intenciones de ser el único CEO de Waystar, empiezan a sonar las primeras notas del tema principal de la serie, que como dijimos en varios análisis, siempre se hace presente de una forma u otra cuando hay un cambio en la dinámica de poder dentro de la familia y su mando en Waystar. En lo que sí hay coincidencias es en la forma en que a
acorde va avanzando cada charla, los planos se hacen cada vez y más cortos, siempre terminando en súper primeros planos de sus protagonistas. Llega el momento de la verdad y los tres hermanos están en la misma sala debatiendo qué hacer y obviamente cae el fantasma de Logan. ¿Qué haría Logan en esta situación? Es una respuesta que ni siquiera el mismísimo creador de la serie le interesó contestar, porque la respuesta no es lo importante. En la pregunta misma está la clave y como cada uno de sus hijos, este capítulo buscó ser un poco Logan. Fue a amenazar de muerte a Greg si contaba algo, porque como alguna vez dijo Logan, "Sometimes it is a big dick competition." Roman, por su parte, ejecuta acciones que benefician a su posición sin importarle nada más ética o socialmente, como bien vimos hacer a Logan repetidas veces, y al final es Kendall el que se pone el traje de su padre, tomando decisiones y sabiendo que no hay lugar para los tres en ese barco, al menos no en el timón. Pero es el momento en el que Kendall llama al equipo de Jiménez y se entera que Shiv nunca los contactó, en el que le caen todas las fichas y va a buscar a Greg para confirmar una sospecha que ya venía teniendo desde la semana pasada. Y ahí es Greg el que agarra la botella de vino de información y se la parte en la cabeza a Shiv, quien creo que es a la que más se la tenía jurada de la familia desde aquella vez que le pidió $20 para sacar algo de la máquina de comida, a pesar de ser ella multimillonaria y él un trabajador del parque. Después de haber quedado en el bando de Logan y Tom la temporada pasada, Greg, con una simple administración de información, se ubicó cómodamente de nuevo en el Team Kendall y lo festeja con este gesto descansero para Shiv. Con esta información en sus manos, habrán notado que la expresión corporal de Kendall cambia por completo. Ya no es el mismo y me encantó la forma en que lo describe Armstrong en el podcast oficial, recordando una de las grandes influencias en la creación del personaje, que es el mismísimo Roger Federer. Like Roger Federer, the tennis player, early in his career having all the right shots but not knowing when to play them, and that's something that we always thought about for Kendall, and that he's somewhat adept and he can do some politics, some finance, some presentation, but he sometimes lacks the knowledge of what to do when. And I don't know whether he's doing the right or the wrong thing, but when he sees that his sister has betrayed him, he has no doubt anymore. Y no es que tengan el mismo carácter o ética, por suerte, sino que Armstrong, un inglés fanático del tenis, siempre estuvo enamorado de la idea de Federer como jugador, que desde muy chico controló todos los tipos de golpes en el tenis, pero su único error era no acertar siempre las decisiones de cuándo usar cada uno de estos golpes. Eso lo introdujo en Kendall, que según como lo ve él, desde muy joven tiene aptitudes para ser CEO de Waystar, pero no siempre decidió bien cuándo y cómo usarlas. Pero son estos los momentos que lo impulsan a tomar las decisiones necesarias, al menos para ser exitoso en su puesto, aunque le cueste su vida familiar. La decisión entonces se toma y Tom le pide a Greg que le avise al control del canal. Esto da paso a lo que curiosamente es el momento favorito de Jesse Armstrong del episodio y uno que estuvo a punto de ser cortado, que es la pequeña interacción entre Jess y Greg, con ella casi queriendo detener a Gregory pero sin animarse a hacerlo. También entiendo que se queda recalculando sobre lo improbable que es que ese tipo que conoció siendo una mascota en Waystar termine siendo quien avise quién va a ser el próximo presidente de la nación. Y así la noche termina con los tres hermanos en posiciones muy claras. Shiv está lista para contraatacar con todo, sacar del medio el posible escándalo sobre los números inflados de Gojo y eliminar a sus hermanos sin cuartel. Roman literalmente recibe el agradecimiento del presidente electo, dejando a un lado a su hermano en esa dinámica. Y Kendall se da cuenta, con lo cual al volver en su auto lo vemos pensando en sus próximos movimientos contra sus hermanos, pero también está perdiendo a su familia con quien no puede conectar. Entonces lo vemos terminar en la oscuridad con una expresión casi nostálgica, hablando con el único confidente que le queda, que es su chofer Fikret, una situación que vimos en esta misma temporada con Logan. Los dos dicen hacer esto por sus hijos y los dos terminan siendo escuchados solo por su chofer. Y así, amigos y amigas, terminamos un nuevo análisis. Nos quedan solo 2 capítulos, no sé qué puede llegar a pasar, o capaz que sí, pero no estoy listo para verlo, no estoy listo para decirle chau a Succession, una serie que, como dije hace unos días, no la veo, sino que la vivo. Y la vivo también con ustedes. Muchas gracias por acompañar, gracias por la suscripción. Estamos superando los 360.000 suscriptores gracias a estos análisis, así que bienvenidos y bienvenidas todas las personas que sean nuevas en esta comunidad. Sin más, me despido, nos vemos en el próximo. Si ustedes quieren, chau. What are you waiting for? A kiss? Fuck off. Be gone. Bye-bye.